podcast hablaremos sobre temas relacionados como el autismo, el TDAH, la dislexia, la ansiedad, depresión y muchas otras condiciones igual relacionadas con la salud mental, como el bienestar, los mitos más comunes y experiencias que nos aprendan a comprender mejor estas realidades. Nuestro objetivo es explicar de una forma más clara e incluso sencilla la importancia de la salud mental, además de la neurodiversidad, cómo entra esta salud mental en la neurodiversidad y cómo afecta a las personas, ayudando a que más personas entiendan que todos pensamos y aprendemos de diferente manera y pues fomentando esta parte de la empatía, recordando que la salud mental es importante y sumamente necesaria y más en estas personas. Bueno, esperamos que específicamente este episodio les ayude a comprender un poco más sobre esta información. Igual vamos a seguir subiendo muchísimos más videos y esperamos que les guste. Y siéntense, tómense un cafecito y bueno, esperamos que les guste todo este proceso. Bueno, ahora sí que conocemos un poco más sobre el tema que vamos a hablar, que es la neurodiversidad y la salud mental. Vamos a pasar a presentar a nuestra gran invitada, la psicóloga Patricia Rodríguez. Bueno, no sé si nos pueda contar un poquito más sobre cuál es su formación, en qué área se especializa, dónde estudió, con un campo más extenso. Un poquito así. Bueno, pues yo estudié la carrera de psicología en la UNAM, en la FES Zaragoza. Después estudié una maestría en el área más orientada a las organizaciones. Okay. Y estuve ahí, pues bueno, realizando toda esta parte incluso laboral también al mismo tiempo. Posteriormente fui a Tlaxcala a estudiar otra maestría y esa estaba relacionada más con psicoterapia gestal. Okay. Y me seguí con la parte del doctorado allá mismo en Tlaxcala, psicoterapia humanista. Okay. Y en la parte de experiencia laboral, pues bueno, he estado en varias áreas. He estado en la parte clínica con chicos de educación especial, he estado dando clase a nivel bachillerato y licenciatura. Bueno, de eso ya tengo como 8 o 9 años. Okay. En la parte organizacional, más o menos 20 años, estuve ahí un buen ratito. Y pues en general ha sido mi experiencia laboral. Actualmente estoy dando clase en 2 instituciones educativas. Okay. Y dando psicoterapia. Consultoría en algunos momentos también. Ok, muy bien. Bueno, siento que nos ayuda mucho la parte en que nos menciona que estuvo con niños en esta parte de educación especial. Sí. Entonces, no sé si quiera empezar por ahí, que es esta parte de la neurodiversidad, sí. cómo se vive porque sabemos que estamos en un mundo, pues desgraciadamente, con niños, con personas con diferentes condiciones, pero pues también es lo que hace al mundo que sea así, pues tengamos esta parte de empatía y justo es lo que queremos concientizar a que todos se vea esta parte de la neurodiversidad como algo más normal, porque sabemos que pues también niños, niñas sufren mucho tipo de acoso, bullying por tener una condición. Entonces no sé si nos pueda ir introduciendo qué es esta parte de la neurodiversidad. Sí, claro. Pues así como su nombre lo dice, es una forma diferente de ver el mundo. No es una enfermedad, no es algo que tenga que ver con un daño neuronal, no. Es una forma diferente de ver el mundo. Y esto se debe a diversos factores. Algunos son factores ambientales, genéticos, en la mayoría de las veces. Y bueno, se han hecho muchos estudios acerca de esto. Es una forma diferente, las conexiones neuronales. De pronto, pues bueno, estamos acostumbrados a que viene la conexión, pero ellos lo experimentan de una forma diferente, ¿sí? Entonces no es un daño, no es algo que se pueda considerar como una enfermedad. Es simplemente una forma diferente de ver el mundo y de experimentarse en el mundo. Okay. ¿Usted por qué cree que es importante hablar sobre este tema? Hay una gran cantidad de personas que viven esta situación. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de 100 personas, 10 personas lo padecen. Entonces es un número considerable. No siempre es diagnosticado, se vive así.
Y entonces al vivirse así, pues eso causa inquietud, causa pues problemática, ¿no? En todos los ámbitos, académico, familiar, laboral. Entonces, pues sí es muy importante que nosotros toquemos este tema porque pues no es un caso que se vea uno entre mil, sino estamos hablando de estadísticas bastante importantes. Sí, justo, y creo que es una parte importante la que menciona, que muchas personas están sin un diagnóstico. Sí. Entonces, ¿qué causa esto? Pues un poco de incertidumbre al no saber ni por qué son así y solamente viven juzgados y hasta por ellos mismos. Sí. Entonces, okay, muchas gracias por esta parte de introducción, por esta explicación, para comprender un poco este concepto. También queríamos preguntarle más sobre la salud mental. Queríamos combinar un poco de los dos temas. Entonces, una de nuestras preguntas es ¿cómo influye la salud mental en la vida de las personas neurodivergentes? Sí, híjole, sí es una parte bien importante, porque si estamos hablando de cómo ven ellos el mundo, estamos hablando, por ejemplo, de autismo, de TDA, ellos viven una situación bien difícil, entonces esto crea precisamente que entren en depresión, que sufran ansiedad, que empiecen a surgir varios temas y desafortunadamente no hay muchos casos, pero sí se han presentado algunos esporádicos hasta de suicidio, ¿no? Entonces sí es un tema bastante fuerte y que quien influye en todo eso pues somos nosotros, la sociedad precisamente, porque no se sienten comprendidos, porque sienten que están en una condición muy complicada. Sí. Justamente, bueno, hablamos de esta parte que no son comprendidos, ¿no? Sí. No sé si nos pudiera dar como algún ejemplo de algún tipo de condición que usted, no sé, o le llame mucho la atención o tenga un ejemplo que nos pueda platicar, ya sea autismo, TDA o alguno otro. No sé, que nos pudiera compartir con esta parte que siento que nos ayuda mucho, que estuvo bueno, apoyando a niños con alguna condición. Sí, es bien importante y bueno, a mí me parece también relevante que se pueda hacer un diagnóstico desde un inicio. Los chicos, por ejemplo, que tienen autismo, desde los 3, 4 años, nosotros ya podemos observar algunas situaciones en ellos. Entonces, a partir de ahí es necesario que se pueda diagnosticar. Es una parte bien interesante. El diagnóstico se lleva a cabo por medio de entrevistas, por medio de observación, por medio de algunas pruebas, sobre todo la parte de la observación y el apoyo de la familia, porque ellos son precisamente quienes pues van a estar atentos a la conducta, a la manera en la que se relacionan los chicos. Hay ocasiones que nosotros vemos a los niños y por reflejo a lo mejor le hacemos una sonrisa, ¿no? Y vemos que ellos no responden. Y tú dices, bueno, es que el niño es así, ¿no? El niño no se expresa, pero si de manera natural él tendría que hacer este reflejo, ¿por qué no le damos importancia? Y desde ahí, ¿no? Desde ahí nos damos cuenta que algo está pasando con ellos. Y a veces la familia no lo dimensiona y entonces lo normalizan. Sí, entonces es un grave problema. En la escuela lo mismo, ¿no? Hay ocasiones en que ellos, por la situación que viven, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, desde que estamos en el vientre materno, el desarrollo va a empezar desde la parte del cerebelo y va hacia lo que es la parte frontal. En el caso de ellos, desde el vientre materno, este tipo de desarrollo es diferente y sobre todo en el neocórtex. Entonces estas conexiones nerviosas o sinapsis son bien diferentes. Entonces desde ahí ya estamos ubicando que hay una condición genética en la mayoría de las veces. Entonces sí es necesario que le demos un buen seguimiento. Sí, justamente mencionaba de la familia.
Siento que muchas veces para ellos se comprende que es un poco difícil aceptar que pues el pequeño tiene alguna condición, pero justamente es lo que tratamos de concientizar, ¿no? Porque pues, bueno, yo conozco muchos casos donde no se acepta que se tiene una condición. Entonces, pues va pasando el tiempo y yo tengo el conocimiento de que pues obviamente los primeros años son los principales, los vitales para que pues el niño reciba un tratamiento o un acompañamiento y no siga avanzando. Entonces esta parte de que, como comento, yo tengo como que ese conocimiento de personas que no aceptan que sus niños tienen alguna condición o simplemente llevarlos a que les realicen ciertas pruebas y obtengan un diagnóstico. Entonces, bueno, eso como que complementa un poco la siguiente pregunta, justo, ¿qué tan importante es recibir un diagnóstico oportuno y un acompañamiento pues profesional? Y es que eso mismo que acabas de decir, la familia no lo acepta. Entonces, ¿cómo voy a llevar a mi pequeño, a mi hijo, a mi hija, a que le hagan una pruebas cuando yo no me quiero ver expuesto o expuesta a que mi familia es diferente, a que tengo que hacer cosas diferentes, a que lo lleve al psicólogo, ¿no? Que ahorita ya está un poco más normalizado, pero aún así, ¿no? ¿Y cuál es la intención del proceso desde el diagnóstico? Pues el acompañamiento y que vayamos, sobre todo en esta parte es mucho de la conducta que estamos reforzando en los niños, porque desafortunadamente las familias sobreprotegen. Entonces, al sobreproteger, no les permiten desarrollar habilidades o tener las herramientas necesarias para ser pues, más independientes, para tener un mayor contacto con el entorno, sobre todo en el aspecto social, que es en donde por ahí necesitamos trabajar un poco más con ellos. Y no se trata de que o tengan problemas para aprender o tengan esta parte de distraerse, son simplemente conexiones y formas diferentes. Entonces sí es importante que la familia también lo entienda, porque si la familia no entiende esa parte, lo siguen incluso aislando. Sí, justo es muy importante esta parte de la familia, porque pues como dice, es el primer contacto de los niños al mundo, ¿no? Entonces si en su familia no son aceptados o no son socialmente en su entorno vistos bien, entonces como que lo complica un poco más y después para un diagnóstico, o sea, es muchísimo más difícil para recibir un tratamiento, pues ya los quieren atender, bueno, ya a los 6, 7 años, pues ya es un poco más complejo cuando se pudo haber hecho algo, como se menciona, desde los 2, 3 años que ya se empiezan a ver, pues que hacen cosas, más bien no hacen cosas que otros niños hacen, entonces sí es muy muy importante como concientizar esta parte, porque aunque creemos que sí ahorita ya está un poco más normalizado el ir al psicólogo, todavía en muchas familias existe esto. Sí, efectivamente. También, por ejemplo, hay como las personas que están más arraigadas a cosas de antes, es como de, no, ¿cómo vas a ir con un que te cure tu locura o algo así? Entonces, bueno, también eso lleva a la otra pregunta, que ¿qué mitos o qué prejuicios existen? Pues, más frecuentes existen. Pues los mitos más frecuentes es que es una enfermedad. Cuando no es una enfermedad, es una forma muy diferente de ver el mundo. No es enfermedad. Se va a curar, cuando tampoco es algo que digamos se cura, porque tampoco es una enfermedad. Tampoco se trata, otro de los mitos es que son personas que no aprenden o les cuesta mucho trabajo aprender. Siendo que muchos de ellos, si estamos hablando de aprendizaje tal cual, algunos de ellos tienen un conocimiento, una forma de memorizar y de muchas otras habilidades que a veces nosotros no lo entendemos. Que son, a veces también, en TDA también, a veces tenemos el mito de que son superdotados, ¿no? Que aprenden muchísimo y que son... Y no, tampoco, o sea, es una gran variedad de, como nosotros, solo que lo aprenden de una forma diferente. Entonces esos son mitos que de pronto tenemos cuando escuchamos
que tienen esa condición o que viven en esa condición. Y hay otros más, pero esos creo que son los más importantes. Justo también el prejuicio, la forma de tratar, que a veces cuando saben que tienen una condición, con lástima. Sí. Con sí. esta parte de pobre, de ¿no? pobrecito. Sí, hay que entenderlo, ¿no? Y no, no le damos. Hay una cosa que comentan bien importante: validar varias cosas, ¿no? O sea, validar lo que sienten, porque también, y son conexiones, ¿eh? La sensibilidad, validarlo, ¿no? Sus emociones, sus percepciones, sus sentimientos, y eso también es bien importante. Ok, justo, pues creo que queda muy claro que tenemos que romper pues estos prejuicios, es elemental, pues para seguir avanzando como sociedad, ¿no? Y pues también por ellos, ¿no? Que viven pues un día tras otro pues siendo juzgados o con mitos y prejuicios arraigados ahí. Sí. Muy bien. Bueno, otra de las preguntas que queremos hacerlo, ¿qué pueden hacer las familias, escuelas, universidades para crear más espacios inclusivos? ¿Cómo deberían o cuál sería como que la forma correcta para favorecer justo el bienestar de estas personas neurodivergentes? ¿Cuál sería, qué pueden hacer? No sé si nos pueda aprender alguna estrategia, no sé. Claro. Bueno, antes que nada la empatía. Entonces, ser empáticos con la situación o condición que ellos viven. En el momento que somos más empáticos en la sociedad en general, ellos también se sienten más comprendidos. Ellos generalmente puede llegar el momento en el que cambien de sus emociones, ¿no? De pronto están bien contentos y de pronto ya se enojaron, ¿no? Sí. Entonces, el entender esas emociones y que no lo están haciendo a veces con una intención de molestarnos no, o sea, hay que entender que es una manera de expresarse, ¿no? Y no lo hacen con esa intención. Entonces, entender esa parte. Validar sus emociones, sus sentimientos. Si están llorando, pues necesitan llorar y hay que dejarlos llorar. Y a veces ni siquiera saben por qué están llorando. ¿Sí? El que le permitamos a ellos, sobre todo, digo, a las 2 o 3 las que hayan, el que sean autosuficientes, porque pronto no les dejamos hacer cosas, por lo que decíamos, es que pobre, es que mejor tú ayúdale, ¿no? Cuando ellos pues tienen las herramientas para poder ser pues más independientes, sobre todo pues en el autocuidado incluso. Entonces sí ubicar esa parte de dejar que ellos pues empiecen a hacer cosas de forma independiente. Entonces eso les va a permitir tener más herramientas como sociedad también, y a nivel escolar sobre todo, que yo creo que es una parte de la formación. Si ellos son, en el caso de TDA, muy inquietos y se distraen constantemente, ¿no? Buscar algunas actividades o incluso ponerlos a cargo de pequeños grupos, ¿no? Ahora, tú apóyame con este grupo, tú apóyame con este alumno. Y entonces va a tener que estar en constante actividad y movimiento. En la parte laboral, si estamos hablando de que en el caso de TDA son chicos muy inquietos, buscar en la parte, por ejemplo, organizacional, la idea es que estemos en los lugares en donde nosotros tenemos mayores competencias. Y ellos son, algunos de ellos, muy dinámicos, activos, y entonces hay que aprovechar eso. No sé, yo a lo mejor buscaría actividades como en ventas, promoción o algo así, que ellos tienen que estar en constante movimiento y actividad, por ejemplo, ¿no? O actividades, algunos otros de ellos son muy enfocados hacia solamente algunos aspectos. Entonces, pues no sé, la parte de la contabilidad o algo que los enfoque. Entonces, buscar actividades que sean más adecuadas a sus propias competencias. Pero eso también lo tenemos que evaluar desde la parte de psicología organizacional. Entonces, tienen entrada
y sobre todo nosotros como sociedad tenemos que ser muy abiertos en eso, en todas las áreas. Lo importante aquí es que entendamos esa divergencia que tienen en la manera en la que se conducen en el mundo. Bueno, también llegando un poco también a los consejitos para poder como adaptarlos y todo ese rollo, ¿cómo le podríamos hacer entonces para no llegar al otro extremo? De no, que no toque nada, que no haga nada, o sea, tampoco llegar a ese extremo como de caer en prejuicios, ni estereotipos, ni nada de esas cosas. Bueno, les comentaba en esta parte de educación especial, hay lo que a mí me funcionaba muy bien ahí, se llama economía de fichas. No sé si lo han escuchado. Bueno, hagan de cuenta que es como si tuviéramos un pizarrón. En el pizarrón, si tenemos 1 o 2 niños, hablando de las escuelas, ponemos el nombre de los niños, ¿no? Juan, Pedro, Luis. Y luego, ¿qué conductas son las que queremos reforzar? Y ahí pones las conductas, ¿no? Lo que tú quieras, pero son conductas, ahí se tiene que trabajar mucho con conductas. No sé, a lo mejor no levantarte de tu lugar hasta que levantes la mano, por ejemplo. O pedir permiso para ir al baño, no sé. Y entonces tú pones las conductas que quieras que se refuercen y les vas poniendo estrellitas, pero en un lugar en donde todos lo vean. Y entonces ya vas viendo tu nombre y dices, ya llevo 2, 3, 4 estrellitas, no sé. Y en un momento dado, ya sea la semana, a ver cuántas estrellitas tiene Luis. No, pues 5. Ni modo, ¿no? Pero pues ellos ya van viendo y saben qué es lo que les falta. Y al finalizar les puedes dar algo, o sea, pues sí, reforzar esas conductas. Entonces, parece mentira, pero eso es lo mismo que hacemos en la sociedad. ¿Sí? Reforzamos conductas. Entonces, eso funciona mucho con los niños, ¿eh? Y siempre, ¿y cuántas estrellitas tengo, maestra? No, pues que 3. Ay, pues tienes que hacer esto para que tengas más y al final de la semana, pues acuérdate, vamos a tener un premio. Entonces ellos empiezan a llevar a cabo esas conductas. Otra cosa importante, que no se quede solo en la escuela o solo en el proceso psicoterapéutico. Eso se tiene que manejar con la familia, porque si no, aquí vamos súper bien, ya está bien reforzado, se van de vacaciones 1 semana o Semana Santa y regresan y como si nada hubiera pasado. Entonces sí es importante trabajarlo directamente también con la familia o con los cuidadores. A veces, digo, hoy en día de pronto pues papá, mamá tienen que salir a trabajar y ¿quién se queda con ellos? Pues los abuelitos, los tíos, no sé. Entonces reforzar mucho, ubicar también eso que nosotros estamos haciendo en la familia, para que también lo trabajen allá, porque de nada serviría que estamos aquí muy bien todo, pero donde realmente tienes que desarrollarte, no lo estás haciendo. Justamente, creo que es importante esta parte de que sea visible, ¿no? Para que se refuerce esto y que pues ellos obviamente van como cierta competencia y que refuerza, porque al final de cuentas son niños, ¿no? Entonces, justo que la familia se haga lo mismo, ¿no? Que no solo quede en esta parte de, como menciona, de psicoterapia y en la familia, en la escuela, y ya en la familia pues un desastre, todo desorganizado. Y pues justo también aquí, por lo que tengo entendido, esta parte les da una cierta paz a los niños de tener las cosas planificadas. Entonces pues es un proceso muy complejo, pero siento que nos sirve mucho con esta parte de consejo, estrategia para si en algún momento llegamos a estar con algún niño con alguna condición especial. Sí, es muy importante. Y que la familia también apoye, porque la familia a veces te dice, sí lo hizo, y hasta te trae ahí el cuadrito de las estrellitas, y cuando le preguntas al niño, es que mi mamá me ayudó, o es que ella lo hizo. Entonces hay que concientizar a la familia, que no es para que quede bien en la escuela, ni es para que quede bien con el psicólogo o la psicóloga, sino es para el desarrollo del niño, y entonces hay que concientizarlos a ellos también. Empezar por ellos sobre todo. Ok, muy bien. Bueno, cambiando un poquito, ¿qué consejo le daría usted a alguien, a alguna persona que acaba de recibir
el diagnóstico de una condición neurodivergente o que tiene sospechas de que podría tener algún tipo de condición o algún familiar, ¿usted qué consejo, qué les diría? Porque sabemos que obviamente es difícil de aceptarlo por todos los estigmas, estereotipos que tenemos, pero usted, ¿qué les diría a una persona que está pasando por este proceso? Es bien interesante porque como todos los diagnósticos, antes de poder darles el diagnóstico como tal, tenemos que sensibilizarlos, ¿sí? Entonces lo primero es, de acuerdo a mi experiencia, primero saber pues cuáles son sus condiciones fuera de hacer hasta como un tipo de rapport, ¿no? A ver cuáles son pues tu manera de vivir en el mundo, ¿no? No sé a qué te dedicas, todo lo que tiene que ver hasta con una historia clínica que seguramente ya habíamos leído nosotros antes. Y explicarle de qué se trata, no nada más decirle, oye, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es sino explicarle. Y a mí me gusta mucho este tipo, como los videitos que de repente mira, y explicarle así como con manzanitas, mira, es la situación que tú tienes, es esto, no hay algo, entonces no sabemos exactamente qué es lo que provoca. Entonces que la persona a la cual le vamos a dar la información del diagnóstico, o sea, alguna sospecha, si es sospecha, pues hay que hacer todo el diagnóstico, y si no, explicarle, ¿sabes? Así como les digo yo a veces, como con manzanitas. ¿Sí? Sí. Que no se vaya, el día que tengamos que hacer esa plática, que no se vaya solamente con el diagnóstico, sino que le expliquemos de qué se trata. Un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Es una situación diferente de vivir. Entonces nos vamos a ir adaptando a esa forma de ser. Ahora sí que ellos lo van a ver como diferente de la sociedad. La sociedad es diferente a ellos. Entonces que ellos lo tengan muy muy claro eso, que no es que se te va, porque van a empezar, ¿y cómo me voy a curar? ¿Y qué de medicamentos tengo que tomar? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Entonces empiezan a preocupar. La idea es que lo vayamos manejando de una manera muy natural para ellos. Y también con su familia, porque la familia, pues ya dijimos ahorita, ¿no? Es un punto clave. Y si es posible y necesario, tener esa plática con la familia, para que también ellos tengan de primera mano toda la información y no se vaya solo con lo que le dijimos, porque igual y lo entendió de una manera y lo expresa con la familia de otra, ¿no? Entonces, si es posible, platicar con la familia. Y bueno, también para ir cerrando un poquito con esto, ¿qué mensaje le gustaría compartir con nuestra audiencia sobre la importancia de todo esto? Que lo tomemos de una forma más natural. Que, como decíamos al principio, es algo con lo que vivimos. Cualquiera de los que estamos aquí puede estar en una condición así, y como no tenemos un diagnóstico, nos sentimos raros, sentimos que no nos entiende el mundo, sentimos que algo pasa extraño conmigo, ¿no? Entonces es importante que nosotros como sociedad, lo voy a decir así, lo normalicemos más y que nos informemos, que a veces estamos con personas, como bien dices, con esta condición muy cerca de nosotros, y que lo ubiquemos así como una situación diferente, como el decir, somos unos más morenos, otros más blancos, otros somos con una lengua diferente, ¿no? Como en esa situación de diversidad también. No es una enfermedad. Muy bien. No sé si guste agregar algo más que nos pueda aportar, que nos pueda aconsejar, no lo sé. Algo. Sí. Sobre todo en la parte de la psicología. Sí. En la psicología hay muchas investigaciones ya, y como psicólogos necesitamos estar informados, igual la sociedad, pero sobre todo nosotros. Ser muy empáticos nosotros también, porque hay ocasiones en que somos humanos y se entiende, ¿no?
pero hay ocasiones que decimos, tiene esta condición, y desafortunadamente he visto colegas que no tienen un trato muy ético. Entonces esa parte de la ética profesional es básica. El que todo lo que estemos tratando no solamente con ellos, sino con cualquier tipo de paciente, consultante, cliente, como le digamos, sea trabajado de una forma muy ética. Eso sería, digo, para la audiencia, sea psicólogo o si están en un proceso psicoterapéutico, que ellos estén, pues tengan esa confianza, ¿no?, con nosotros, que estamos aquí para apoyarlos, para acompañarlos y para que ellos estén mejor, para que se sientan mejor. Ok, muy bien. Bueno, yo quería preguntarle esta parte. ¿Usted cómo logró separar esta? Porque claramente, bueno, yo lo he visto, somos humanos, ¿no? Sentimos, obviamente, si algún niño tiene algún tipo de condición, es muy fuerte, o sea, digo, al final de cuentas, somos humanos. ¿Usted cómo aprendió a separarlo, ¿no? A que, sí, o sea, porque le comento, sí es muy difícil. ¿Usted cómo logró separar esta parte? Pues de que sí, obviamente se siente como feo, por así decirlo, no en una parte de lástima, pero pues obviamente si vemos a un pequeño con dificultades, sí es un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿usted cómo logró separar pues esta parte? A mí, bueno, independientemente de la carrera, nosotros nunca vamos a dejar de leer. Siempre vamos a leer y siempre vamos a estar actualizándonos. Cuando yo terminé la carrera, me di cuenta de eso, ¿no? Les decíamos a veces coloquialmente, somos corazón de pollo, y vemos que el otro está sufriendo, ya sentimos también y nos lo llevamos, ya estamos pensando, ¿y qué pasará? ¿Y ahora qué le va a decir su familia? Y empezamos así. Cuando empecé a estudiar la maestría en psicoterapia gestal, hubo una parte bien interesante, porque nosotros manejamos la fenomenología, le llamamos, y hay una parte ahí en donde se le llama confluencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor yo ahorita estoy sentada junto a ti y estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo y ubicando cómo te estás. Incluso a veces hasta el dolor que sentimos físicamente lo estoy experimentando yo. Pero entonces tengo que ubicar, yo así lo manejo, como esta es una energía que estamos manejando ahorita. Cuando se vaya la persona, se va a ir con esa energía y yo me voy a quedar con ella. O sea, no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, pero ubicar que eso es de ellos y que se vayan con eso que les corresponde, porque eso es de ellos. Y que tampoco somos responsables de que lo trabajen o no lo trabajen. Porque después nosotros nos sentimos culpables. Ay, es que ¿por qué no avancé? Es que ¿por qué la persona no siguió? Es que nosotros acompañamos. Nosotros no somos varita mágica. Nosotros les vamos marcando caminitos. Si ellos lo siguen, qué bueno, por ellos. Si no lo siguen, pues también. Pero es una situación de ellos. Entonces sí, es con la práctica. Esto es práctica. Es práctica porque sí, las primeras veces estamos así, ¿no? De que sí nos duele lo que está pasando con el otro. Pero va pasando el tiempo y es una mala analogía, ¿no? Pero como los médicos, de repente decimos, ay, qué insensible es el médico, ¿no? Pero es que si no eres así, imagínense, lo mismo nos pasa a nosotros y a veces nos traemos las emociones de los otros y eso es más fuerte. Entonces es la práctica y eso es lo que a mí me ha funcionado, ubicar, porque en ese momento te conectas muchísimo. Entonces, ¿sabes qué? Ya va terminando, cerramos, me desconecto, pues llévate lo que te toca y yo me quedo con lo otro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por compartir un poco de sus amplios conocimientos. Apreciamos mucho su tiempo, que se haya dado el espacio de
de apoyarnos un poco en esto y pues que esperemos que los que nos están viendo, nuestra audiencia, logren empatizar, logren concientizar un poco sobre estos temas, que pues sabemos que tenemos muchísimos más temas por tratar como sociedad, pero pues creo que este es uno de los más importantes y los que más en este momento tenemos que empatizar, concientizar y mover a la sociedad para que pues entienda que pues no es algo, más bien es algo que está pasando, o sea, que están pasando muchos niños, adultos, muchas personas que justamente no han recibido ni un diagnóstico. Entonces agradecemos muchísimo su tiempo y su espacio para brindarnos. Cualquier cosa, pues estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.